Buenas noches. El día de hoy el pastor Antonio no va a poder estar con nosotros, tampoco el miércoles que sigue, así que yo me voy a hacer cargo del tema del día de hoy y, si Dios lo permite, también del miércoles que sigue. La semana pasada vimos con el pastor Antonio el capítulo 12, ¿verdad?, de Números, y decidí no avanzar todavía al capítulo 13, sino que considero que debemos detenernos a examinar con detalle la parte de la murmuración contra Moisés. El pastor Antonio nos explicó de forma general todo el capítulo, ¿verdad? Todo lo que sucedió. Yo quiero enfocarme específicamente en el tema de la murmuración porque creo que hay mucho que podemos aprender aquí. Sobre todo porque nos conecta a lo que la iglesia en Jerusalén también hizo. Entonces, creo que si avanzamos y no nos detenemos, nos perdemos información valiosa que es muy, creo, útil y aplicable para todos nosotros. Así que vamos a Números, capítulo 12, versículo 1. Dice: Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Ya el pastor Antonio explicó la semana pasada cuáles eran las posibles conclusiones de quién era esta mujer egipcia, o Cusita, dice otras versiones. Así que no voy a pararme en eso. Pero cuando dice Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él, si vamos a la Reina Valera 60, esa parte cuando dice Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él, en la Reina Valera 60 dice María y Aarón hablaron contra Moisés. Yo les había hablado, ¿no?, que Miriam, María se refiere a lo mismo, es una traducción válida del mismo nombre. Pero cuando nos dice hablaron, o lo que la NBI traduce como murmurar, es curioso porque la Reina Valera 60 traduce mejor, pero aún así no traduce todas las palabras correctamente, porque la Reina Valera 60 dice hablaron, ¿verdad?, en plural, pero en el hebreo está en femenino singular, tercera persona del femenino y singular, lo que implica que solo habló ¿quién? Miriam. La Reina Valera 60 dice que los dos hablaron contra Moisés, pero el original dice que ella habló contra Moisés, sin embargo, Aarón está implicado en el asunto. Aunque no se especifica qué fue lo que hizo Aarón, no dice que Aarón murmurara. Tercera persona singular femenino es Miriam habló contra Moisés y Aarón estaba involucrado. No se especifica qué hizo Aarón. Así que Aarón está mencionado, pero sabemos por la palabra y porque ya vimos el capítulo y Dios castiga solo a Miriam, sabemos que ella es la responsable. No es la única responsable, ¿verdad? Como cuando vemos el caso de Adán y Eva, cuando Dios los confronta, llama primero a Adán, ¿verdad?, que es el responsable. En este caso, María está nombrado primero que Aarón. María es mayor que Aarón y ella es la que resulta castigada. Así que eso nos hace pensar que María fue la principal o la responsable de esto que se habló contra Moisés, aunque no nos explica bien qué relación tiene con el hecho de que Moisés se haya casado, y si era Séfora o si Séfora murió y se casó con otra mujer, o se separó de Séfora y se casó con otra, no se especifica. Pero Miriam habla contra Moisés. ¿Y qué fue lo que dijo? Números 12:2. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. ¿Qué es lo que dice Miriam? ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? ¿Quiénes son nosotros ahí? María y Aarón, Miriam y Aarón. Ellos son nosotros. Cuando dice, no ha hablado con otro, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? Creo que es muy probable que se refiere a estos dos pasajes. Número 1, Éxodo 4, versículo 10 al 16. Dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que yo haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor
quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca, y yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Entonces aquí hay una evidencia de que Dios también habló con Aarón, ¿verdad? No nada más con Moisés, sino también con Aarón, como ella dijo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Miriam? ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? Sí. ¿Quién es ese otro? Aarón. Luego, cuando dice, ¿no nos ha hablado también a nosotros? Bueno, Éxodo 15:20. Dice, entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, etc., dice, Miriam, la profetisa. ¿Por qué profetiza? Porque hablaba de parte de Dios. O sea que Dios le reveló, al menos en una ocasión, algo a Miriam y Miriam lo comunicó al pueblo, de manera que se le llama profetisa. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Miriam? Aarón, ¿acaso no Dios habla también contigo? No nada más con Moisés. ¿Y acaso no ha hablado también con nosotros? Y ella se incluye, puesto que es llamado profetisa. Así que lo que Miriam está diciendo es verdad. No es una mentira, ¿verdad? Está diciendo la verdad. Dios no nada más ha hablado con Moisés, también ha hablado con Aarón y con Miriam. Pero Moisés es el profeta que tiene el liderazgo, ¿verdad? Para hablar con Dios tenías que primero hablar con Moisés. Moisés le decía las cosas a Dios, Dios le contestaba a Moisés, Moisés se lo decía al pueblo. Y dice Miriam, ¿por qué nada más él? ¿Acaso Dios no nos usa también a nosotros? Está refiriéndose por qué él debe ser el que manda si nosotros también somos usados por Dios. Y es verdad que también son usados por Dios. Y son la misma familia, ¿verdad? María es la mayor, luego sigue Aarón y el menor es Moisés. Así que se preguntan por qué él es el que dirige si también Dios nos usa a nosotros. Pero luego especifica, y el Señor oyó sus murmuraciones. Si tú lees la Reina Valera 60, dice, y lo oyó Jehová. La palabra murmuraciones no está. La NBI la agrega. ¿Pero por qué agrega murmuraciones? En el hebreo, cuando dice que hablaron contra Moisés, hablaron es el hebreo dabar, hablar. ¿A qué se refiere o por qué dice la NBI oyó sus murmuraciones? Porque al hablar contra Moisés, eso es murmurar. Fíjate lo que dice el diccionario Oxford con respecto a la palabra murmurar. Dice, hablar mal de una persona que no está presente. Hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Lo que dice el diccionario Oxford. ¿Qué dice la Real Academia Española? Murmurar, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Los dos diccionarios coinciden en que está hablar quejándote de alguien y ese alguien no está, ¿verdad? Hablar a escondidas. No le dices al del problema, se lo dices a alguien más. ¿Me explico? Eso es murmurar. Ahora, Miriam está murmurando, pero está diciendo verdad o mentira con lo que murmura. Es verdad, porque Dios también ha usado a Aarón y también la ha usado a ella. Luego dice el versículo 3, números 12-3, dice, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y tú dices, ya se le quitó lo humilde, ¿no? Al momento que él dice eso. Si yo te dijera, es que yo soy bien humilde, ya se me acabó la humildad. Si fuera humilde no lo diría. Y Moisés dice, era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Deberíamos decir, ¿qué onda Moisés? ¿Por qué escribes eso de ti mismo? ¿Se descalifica a sí mismo el decir eso? No, recordemos que la Biblia afirma que la palabra escrita es inspirada por Dios. Fue el Espíritu Santo quien los guió.
Así que, aunque es Moisés quien lo escribe, el autor, ¿quién es? Dios mismo. Y en este caso Moisés está hablando de sí mismo, pero es Dios quien lo lleva a escribir. ¿Pero por qué este comentario aquí? Bueno, lo que leí en distintos comentarios es que se concuerdan. Se cayó mi mochila. Concuerdan en que el especificar que Moisés era muy humilde implica la posibilidad de que Moisés se enteró de lo que estaba diciendo Miriam y Aarón, pero por su humildad decidió no hacer nada al respecto. No se especifica en la Biblia, pero me parece que tiene cierto sentido al explicar, aclarar que Miriam y Aarón hablan contra él, pero que Moisés era muy humilde. Me parece que es una especie de explicación de por qué Moisés no hizo nada al respecto. Pero dice que Jehová los oyó, Dios escuchó su murmuración. Números 12, 4 al 6. Y el Señor oyó sus murmuraciones. Dice, de pronto el Señor le dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo en sueños. Y sigue hablando, ¿verdad? Pero notemos, ¿qué está sucediendo aquí? Se registra, Miriam, principalmente ella, habla contra Moisés, Aarón está involucrado. Están diciendo cosas verdaderas. No están levantando falsos contra Moisés, están diciendo cosas verdaderas. Dios los oye, Moisés no hace nada. ¿Qué hace Dios ante esa situación? Eso es lo que quiero que nos concentremos. Me ha tocado ver muchísimos casos cuando los cristianos se enfrentan a circunstancias, a problemas, y dicen, ¿qué debo de hacer? Y yo les digo, ¿qué dice la Biblia que hagas? Y dicen, no, yo no conozco ningún versículo que me diga qué hacer. Y sí, no hay ningún versículo que diga, cuando la gente murmure, haz esto, esto y luego aquello. No hay un versículo que diga eso. Pero ¿cómo podemos saber que la Biblia nos da información sobre cómo proceder ante este tipo de circunstancias? Viendo lo que Dios hace en ese tipo de circunstancias. ¿Me explico? Lo que los apóstoles hicieron en ese tipo de circunstancias. Lo que los hombres de Dios o mujeres de Dios hicieron en ese tipo de circunstancias. Y si la Biblia lo califica como algo correcto lo que hicieron o que Dios los guió a hacerlo, tienes una referencia de cómo debes comportarte tú o cómo debes obrar tú ante una circunstancia similar. De esa manera aprendemos de la Escritura sabiendo cómo aplicarlo a nuestros problemas y a nuestras circunstancias partiendo de lo que Dios hizo. Así que si yo te pregunto, ¿qué hizo Dios ante tal situación? ¿Cómo lidió Dios para enfrentar el tema de la murmuración? Porque la murmuración crea muchos conflictos. Imagínate, tienes a Moisés y a sus dos hermanos en contra de él. Sus dos hermanos, los más directos, los más cercanos a Moisés, están hablando en contra de él. Moisés sabe y no dice nada. Esta familia que Dios está usando más que cualquier otra familia ahí, está en conflicto. Unos hablando contra el hermano a escondidas. ¿Qué hace Dios? Dios hace que este asunto que Aarón y Miriam manejan en oculto, Dios hace que se convierta en un asunto del dominio público. Dice, salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Bueno, no se especifica cómo les dijo eso, y tampoco implica que estaban juntos en el mismo lugar, ¿verdad? Pero de alguna manera Dios le dice a los tres, salgan. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. A esto es a lo que me refiero que se hizo público. ¿Por qué? Vamos a Números 9, versículo 17 al 22. Números 9, 17 al 22 dice, cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario se quedaban allí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha.
A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. ¿A qué me refiero? Todos los israelitas estaban siempre atentos ¿a qué? A la nube. Regresemos al hecho. ¿Qué hizo Dios? Números 12, versículo 5. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. La columna está arriba, desciende. Todos los israelitas siempre están atentos a lo que hace la nube. Cuando la nube desciende, todos los israelitas prestan atención a lo que está sucediendo. ¿Y qué le dijo Dios a los 3 hermanos? Vengan acá. Dios se manifiesta de manera que atrae la atención de todos los israelitas y luego les habla a los 3 delante de todos. Exhibe la situación ante todos los israelitas. Números 12, 6 al 10. El Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Ahora, Dios deja en claro con una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta porque es obvio. La pregunta que Dios hace es, ¿cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? De manera que pone en evidencia a estos dos ante todos los israelitas que están hablando mal de Moisés en secreto. Y la forma en la que Dios describe su relación con Moisés y el hecho de que lo exhiba implica que Moisés no había hecho nada malo. Así que, ¿cómo resuelve Dios esta situación? Dejando que toda la gente se entere y que eso que se trataba de mantener oculto salga completamente a la luz. Deja en evidencia a estos dos que de forma secreta querían ir contra de su propio hermano. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia en Jerusalén que se conecta directamente con esta situación? Vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4. Hechos 6, 1 al 4. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Pausa. Leámoslo en la Reina Valera 60. En aquellos días, el mismo versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Murmuración. Aquí, la Reina Valera 60 traduce como murmuración la palabra griega gogusmos, que se traduce como murmuración, disgusto secreto no abiertamente confesado. Así que es los griegos y los hebreos, ¿verdad? Dice, de habla aramea. En el contexto, ¿se acuerdan que en el Pentecostés, cuando Dios da el don de lenguas a los que estaban reunidos y se oye un estruendo como de un viento recio y toda la gente se asombra y Pedro da su primer discurso y muchos se convirtieron y se integraron a la iglesia? Esos son los judíos o israelitas que están siendo parte de la congregación en Jerusalén. Pero como venían de muchas naciones, no se les habla como si fuesen, no se les cuenta como hebreos, sino como griegos, extranjeros. Entonces hay muchos extranjeros que están en la iglesia y hay muchos locales que están en la iglesia, en la congregación. Los griegos son los foráneos y los hebreos son los locales. ¿Quiénes se están quejando? Los griegos. Se quejan de que las viudas de ellos no reciben la misma ayuda que las viudas locales.
¿Y qué andan haciendo las viudas de ellos ahí? Bueno, porque estaba el mandato de que todos que tenían que presentarse en el templo. Así que todo israelita tenía que acudir. Incluso las viudas, aunque estuvieran desamparadas y no tuvieran para sostenimiento, tenían que obedecer el mandato del Señor. Así que tenías el problema de todas las viudas foráneas que no tienen sustento. Pero en obediencia a Dios, viajaron a Jerusalén. Y la iglesia se hace cargo de las viudas locales como de las viudas foráneas. ¿Quién sabe cuánto tiempo se van a quedar ahí? Pero si se van a donde vayan, no hay iglesia. Así que van a permanecer ahí por tiempo indefinido mientras sea la única iglesia en todo el mundo. ¿Me explico? Ahora, ¿contra quién se están quejando? La queja es, no atienden igual a nuestras viudas que las locales. Pero ¿contra quién se quejan? Sigamos leyendo Hechos 6, versículo 2 al 4. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Pausa. ¿Quiénes eran los que distribuían la comida entre las viudas? Los apóstoles. Los griegos están murmurando ¿contra quién? Contra los apóstoles. Son hermanos todos, ¿verdad? En Cristo. Miriam y Aarón son hermanos de Moisés, pero Dios eligió a Moisés para ponerlo a cargo. Tienes a la iglesia en Jerusalén, Dios eligió a los apóstoles para dejarlos a cargo. Y sus otros hermanos, los griegos, se quejan de los apóstoles de que no están haciendo bien el trabajo. Tenemos la misma situación, el mismo tipo de murmuración. Se quejan contra los responsables, pero en secreto, sin que los responsables se enteren. Entonces trata de imaginarte, cuando están repartiendo a las viudas, los foráneos dicen, sí, mira, lo poquito que nos dan a nosotros, y mira cómo les dan a las de aquí. Esos apóstoles no están haciendo las cosas bien, ¿eh? Pero no le dicen a los apóstoles, ¿verdad? Si no, no sería murmuración, sería información. Pero puesto que se utiliza la palabra murmuración, entonces no se lo están diciendo a los apóstoles, a los que son encargados de repartir, que lo dicen entre ellos o entre alguien más. Lo mismo estaban haciendo Miriam y Aarón. Versículo 3, ¿qué hicieron los apóstoles? Bueno, versículo 2 de nuevo. Reunieron a toda la comunidad de discípulos. Reunieron a todos, a toda la iglesia. Y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, en este caso, a diferencia del de Moisés, en este caso los apóstoles dicen, sí, no se está haciendo lo mejor que puede hacerse, pero no podemos dedicarle más tiempo a esto porque Dios no nos encomendó esto, sino predicar la palabra. Y para predicar la palabra tengo que invertir tiempo en oración, ¿verdad? Entonces dicen, no es justo, porque sí se requiere más, pero nosotros lo podemos hacer. Si lo hacemos, descuidamos lo que Dios nos encomendó. Así que escojan a 7 diáconos con tales características para que ellos se hagan cargo de eso, mientras nosotros nos enfocamos en lo que Jesús nos encomendó. A diferencia de Moisés, Dios dejó en claro que Moisés no había hecho nada malo, pero lo expuso a la luz pública. Los apóstoles se enfrentan a la murmuración, se tuvieron que enterar, puesto que ellos son los que convocaron a toda la asamblea, ¿verdad? Entonces, el problema que enfrentan los apóstoles, es decir, están murmurando contra nosotros. ¿Qué hacemos? ¿De dónde pudieron haber encontrado una referencia para saber qué hacer? El caso más claro es la murmuración contra Moisés. ¿Qué hizo Dios en ese asunto? Lo sacó a la luz. ¿Qué hicieron los apóstoles? Exactamente lo mismo. Reúnen a toda la asamblea y sacan a la luz el problema. ¿Se entiende? Ahora imagínate, los apóstoles dicen, sí, se puede hacer mejor. Reconocemos que se puede hacer mejor, pero hay que poner orden a esta situación. Hay que transparentarlo y solucionarlo. Y les proponen que elijan hombres y les pareció bien a la asamblea. Se busca una solución para evitar la murmuración. Pero el primer paso para acabar con la murmuración es exhibirlo. ¿Se entiende?
Ahora, trata de implementar eso en cualquier área en la que te encuentres donde tú tengas responsabilidad al respecto. En tu casa, entre los mismos de tu casa están murmurando, ¿qué se tiene que hacer? Júntalos y di, esto es lo que está pasando. Ellos están quejándose de ti, pero no te dicen. Pero aquí hay un problema que tenemos que arreglar. Busquemos la solución. ¿Te fijas? No nada más es exhibir para decir, mira lo que andan haciendo. En el caso de Moisés no había nada que hacer porque Moisés era inocente. Pero en el caso de los apóstoles propusieron una solución. Así que el objetivo no es exhibir a los murmuradores, ¿verdad? No nada más eso, claro que van a ser exhibidos, pero darle una solución al asunto. Todos los seres humanos tenemos conflictos y somos muy dados a murmurar. Mira, es tan fácil, fíjate, tristemente, y lo digo con tristeza, muchos que se dicen reformados y bíblicos, que han leído mucho y saben mucho, tienen mucho conocimiento, tristemente tienen muy poca sabiduría, porque le han llegado a la conclusión de que leer muchos libros los hace sabios, cosa que es absurda. La sabiduría no viene por leer, ¿verdad? Entonces, han leído tanto que se sienten tan sabios que no les da ni tantita vergüenza hablar mal de quien se les ponga enfrente. Es muy fácil decir, fulano de tal está errado por esto y por esto y por esto, sin examinar bien las cosas, sin examinar bien la situación, sin haber hablado con ese hermano, simplemente se les hace muy fácil exhibir y decir, este hombre está mal. Y ya. Y de alguna manera piensan que porque son redes sociales no cuenta como murmuración. O de alguna manera piensan que porque lo que dicen es verdad, entonces no es murmuración. Yo he confrontado a distintas personas diciéndole, pero ¿por qué dices eso? Es verdad. Sí, también lo que dijo Miriam era verdad. ¿Y qué hizo Dios? La castigó. Si lees el capítulo, estuvo 7 días leprosa. Así que no se trata si de lo que dices es verdad o no, sino de si es murmuración o no. Puede estar una persona haciendo algo muy mal y yo vengo a decirte, mira lo que está haciendo qué bárbaro. Ya estoy murmurando, porque ese del que estoy hablando no está presente, no le he dicho a él. Y como no le he dicho a él, aunque lo que esté diciendo sea verdad, es murmuración. Y es claro que a Dios no le agrada. Y le desagrada tanto que hizo leprosa a Miriam. ¿Qué significa que estaba leprosa? Que tenía que ser aislada del campamento. No podía tener comunión con ningún israelita. Sería algo parecido a la excomunicación en la iglesia, donde eres aislado y nadie se relaciona contigo. Para que entiendas qué tan grave es para Dios la murmuración y por qué es importante que sea exhibida. Para que el pecado persevere, requiere permanecer oculto. Claro que estoy hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque al que no es de Dios, exhibe su pecado y no le importa, se siente orgulloso. Pero el que se dice cristiano, el que es hijo de Dios, exhibe su pecado y se va a avergonzar. Y no le va a agradar ser exhibido. ¿Pero por qué se tiene que exhibir? Para que aprenda y se le quite. No puedes estar haciendo eso. La murmuración destruye familias, destruye equipos de trabajo, destruye iglesias. ¿Qué cinismo se requiere para decir, ese está mal y lo ves y te lo topas y lo saludas y no le dices nada, pero en cuanto no está, en cuanto se marcha, dices, está haciendo las cosas mal? ¿Qué clase de persona hace eso? Que al mismo tiempo se dice que es cristiano y que viene y alaba a Dios y que viene y aprende y escucha sermones y lee mucho y no tiene ni tantito freno en su lengua o en sus dedos para publicar lo que publica. Se ha vuelto tan común que las personas ofendan a otros sin que tengan ninguna consecuencia. Antes, para ofender a alguien te requería mucho valor, porque tenías que decírselo en su cara o tenías que decirlo delante de alguien más. Y si ese se entera te podía ir muy mal. Pero ahora desde las redes puedes hablar mal de quien tú quieras y no pasa nada. Y los cristianos, al saber que no pasa nada, no conectan el pecado de murmuración con lo que están escribiendo y lo que están publicando. Decirle la verdad a alguien acerca de otro es murmuración si ese otro no está enterado de lo que estás haciendo.
¿Me explico? Entonces, me sorprende la ligereza con lo que muchos hablan. Deberías pensarle mucho en decir algo desfavorable de tu hermano en Cristo. Ni siquiera de alguien que no es tu hermano, de tu prójimo. Sabiendo que a Dios le desagrada eso. No cometamos el error de Miriam y de Aarón y de los griegos en la iglesia de Jerusalén. Ser cristiano requiere valor para poder acercarte a la persona y decir esto lo estás haciendo mal. Y no según tu opinión, según lo que dice la Escritura. Se requiere mucho valor para enfrentar esa situación. Y precisamente ese es el primer paso del proceso que Jesús enseñó en cuanto a la disciplina, en Mateo 18:15. Ve y repréndele a él estando solos. Ese primer paso evita la murmuración. No cumples el primer paso, estás murmurando, estás pecando. Qué diferente sería que habláramos con la verdad y que estemos dispuestos a pagar el costo que implica confrontar al hermano que peca. Lo que dices, yo no quiero problemas. Sí, pero al momento en que murmuras generas problemas más graves, porque contaminas la mente de otro. ¿Qué tal si lo que tú piensas no es correcto? Estás interpretando mal o estás juzgando mal porque no tienes toda la evidencia. El momento en que se lo cuentas a otro, le contaminas la mente. Y dice, oye, sí es cierto, yo lo vi, qué mal, eso está muy mal. Y ni el que le dijo, ni el que lo escuchó, son para ir a hablar con el que lo está haciendo. No debe de pasar eso en la iglesia. Si Dios tratara a todos los que murmuran como Miriam, todos estaríamos leprosos, ¿verdad? Así que no tomemos a la ligera lo que sale de nuestra boca. No juzguemos apresuradamente. Y si juzgas apresuradamente, entonces cállate la boca hasta que tengas evidencia, hasta que hayas confrontado al hermano. El propio proceso de disciplina nos dice que si no te hace caso al confrontarlo tú y él solos, entonces llevas 2 testigos. Sigue sin explicarle o comentarle a los demás. Si con los testigos no hace caso, entonces sí se dice a la iglesia. Es ahí cuando se hace público. Pero si se arrepiente antes, nadie tiene por qué saberlo. Así que necesitamos trabajar mucho en eso. Personalmente, con la boca, con lo que dices y con lo que escribes. No te dejes llevar por lo que los demás hacen. Se ha vuelto muy común la murmuración entre los cristianos. No formes parte de eso. No te involucres. Dios no cambia. Y así como le desagradó cuando Miriam y Aarón murmuraron, igualmente sigue desagradando hoy en día. Mide bien tus palabras, piensa antes de hablar y di lo que va a ser de edificación, si no, no lo digas. No es justo para nadie, ni para la iglesia. Si no, nos vamos a tener que enfrentar a convocar a toda la asamblea y a exhibir a los que murmuran. ¿Por qué? Es innecesario. Si simplemente piensas antes de hablar, si reflexionas lo que vas a decir antes de decirlo, y nos vamos a llevar mucho mejor entre nosotros, no callándote la verdad, diciendo la verdad, pero a quien le debes de decir. No se trata de que te calles, como dicen en algunas otras partes, tú cállate y pon los ojos en Cristo. No es cierto. Jesús dijo, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Así que cállate y pon los ojos en Cristo es lo opuesto a lo que Jesús ordenó. Sí, hay que hacer algo, pero hazlo de la manera correcta. Así que si algo no te parece, no murmures. Tienes la confianza de acercarte con cualquiera. Puedes acercarte a los ancianos. Consideras que algo no se hace bien, estás en todo tu derecho y a lo mejor tienes toda la razón. Pero acércate a hablar con el responsable. Oye, un diácono no hizo esto, ve y díselo. Oye, que el anciano hizo esto, ve y díselo. Se supone que de eso se trata el amor, ¿verdad? El amor no se deleita en la maldad, no se deleita en la mentira. Sí, es difícil confrontar a una persona. Genera problemas, sí, pero más problemas genera la murmuración.
Así que seamos sabios y pidamos a Dios que nos guíe en lo que hablamos y en lo que escribimos. Y hasta aquí nos quedamos. El tema de la murmuración, creo que los cristianos no debemos olvidar. Y siento un precedente sobre cómo aplicar lo que vemos en la Escritura. Filtra siempre en tu mente lo que vas a hacer. ¿Tiene alguna referencia bíblica? ¿Tu decisión se parece a algo que ya pasó en la Biblia? ¿Dios enfrentó una situación similar? ¿Algún profeta? ¿Alguien en la iglesia? ¿Cómo se solucionó? Para eso tienes que leer la Biblia. Para que cuando vayas a tomar una decisión, filtres con lo que sabes de la Biblia y puedas decir, bueno, no tengo idea exactamente de cómo proceder, pero ante la murmuración, Dios nos dio el antecedente. Exhíbelo. Excelente. Ya sabes, en cualquier área donde eso suceda, ese es el camino a seguir. Y así, busca más cosas que los apóstoles enfrentaron. Cuando a Pablo y a Bernabé los hicieron pasar por dioses, por los milagros que Dios hacía por medio de ellos, rasgaron sus vestiduras y les rogaron explicándoles que ellos no eran nada. Ahí tienes una referencia de qué hacer cuando alguien trate de alabarte incorrectamente, ¿verdad? Cuando alguien quita los ojos de Dios y los pone en ti. No lo aceptes, no formes parte de eso. Deja en claro, yo no soy nada. Es Dios quien lo hace. Tienes otro antecedente de cómo proceder. Eso es la manera de pensar de un cristiano. ¿Qué hay en la Escritura que me sirva para tomar decisiones en lo que estoy haciendo hoy, en lo que estoy viviendo hoy, en lo que pretendo hacer o planeo hacer? Es pensar como Jesús pensaba. Cuando Satanás le dijo, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan. Jesús contestó con la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre. Tenía poder para convertir las piedras en pan, sí, pero fue el Espíritu Santo quien lo llevó a ayunar. De manera que él no puede dejar de ayunar hasta que Dios se lo pida, se lo permita. Ante la tentación, pues sí, tengo hambre, tengo poder, asunto resuelto. No, no solo de pan vive el hombre. Se basa en la Escritura, para una situación particular. Tengo hambre, quiero comer, sí, pero Dios me mandó a ayunar. Así que no voy a vivir porque como, sino por obedecer a Dios. Él sabe que yo necesito comer. Y Él me va a sostener. Así que la respuesta de Jesús fue un no. Y así a las 3 tentaciones en el desierto. Por eso tienes que leer la Biblia. Si no lees la Biblia, estás en blanco. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, no sabes nada de la Biblia. Jamás te va a llegar a la mente lo que debes de hacer. Oye, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará y nos mostrará el camino correcto. Sí, claro que sí. Pero no creas, no esperes que mágicamente va a llegar la Biblia a tu mente, ¿verdad? Tú lees, tú estudias, escudriñas, y en el momento de necesidad, Dios te muestra lo que debes de hacer porque tú ya lo leíste, porque ya lo consideraste, ya lo estudiaste. Pero es tanta información. Espero que en estos años que hayas estado replantado, te des cuenta que es tanta información en la Escritura y hemos estudiado tantas cosas que es imposible que retengas todo en tu mente. ¿Te has dado cuenta? Tantos temas que hemos estudiado a profundidad que si te pregunto y me preguntas a mí, a ver, explícame este pasaje y lo estudiamos hace 3 meses, no vas a poder recordar toda la profundidad que viste en ese pasaje, porque tu cerebro no retiene todo, solo lo que usas. Y si no usamos mucho, no importa que hayas leído la Biblia, como dicen algunos, yo ya leí la Biblia completa, como si eso fuera una gran hazaña. Sí, pero te apuesto que casi todo lo que leíste no te acuerdas de nada, porque nada lo usaste. Pero cuando tú mismo te preocupas por entender lo que la palabra dice y aplicarlo, tú mismo lo mantienes activo en tu cerebro. Y cuando llegan las circunstancias y las situaciones, dices, ya sé qué hacer, porque tienes la información ahí. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Y el corazón ahí no es el órgano que bombea sangre, ¿verdad? Es la mente, el hombre interior. De lo que tienes aquí, de eso hablas. Te llenas de la Escritura, la mantienes fresca en tu mente, vas a hablar como la Escritura, vas a hacer las cosas como la Escritura los dice. Así que no esperes un milagro de que tengo un problema, el Espíritu Santo milagrosamente me va a traer a mi mente un versículo que jamás leí por negligente. No.
Pero de lo que has leído y de lo que estudiaste, humanamente es imposible que lo recuerdes todo. Es ahí donde Dios nos muestra lo que hay que hacer. No para que seamos negligentes pensando en que un milagro nos va a dar la información, sino ayudándonos en lo que para nosotros es imposible, porque mi cerebro no puede retener todo el detalle de lo que he estudiado. Qué bueno fuera. Imagínate que no olvidaras nada de lo que has estudiado en la Biblia. Excelente. Cada vez tendrías un enorme conocimiento y profundidad cada que leas y vuelvas a leer un pasaje o una carta o un libro. Tendrías bastante, pero no. Volvemos a leer los libros y a veces es como si fuese la primera vez que los estamos leyendo. No retenemos toda la información, pero esforcémonos por retener al menos lo que estamos leyendo. Mastícalo, medítalo, busca aplicarlo. Te vas a dar cuenta que muchas veces lo que estás a punto de vivir requiere lo que estás aprendiendo ahorita. Se presenta la situación y dices, Dios ya me enseñó de esto. Y entonces lo aplicas. No, que vienes, escuchas, la otra semana te enfrentas a la murmuración y dices, sí, ¿verdad? Ese se la baña ese hermano. Y todo lo que estudiamos, a la basura. Para nada sirvió. Así que pongámonos vivos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo espero que cuando estemos en gloria no tenga este problema en mi mente, de que no retiene todo lo que sabe. Espero que cuando estemos en gloria no haya pérdida de conocimiento. Y que todo lo que aprendamos directo de Jesús no tengamos que tener sesiones para refrescar lo que nos dijo, sino que lo que comprendamos se queda. Y si aprendemos un poco más, profundizamos más, pero sin pérdida. Eso me gustaría mucho. Porque entonces toda la eternidad sería muy fructífera. Qué bueno fuera que aquí en la tierra fuese así, pero no. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Lo buscas estudiando, escudriñando, y Dios te recompensa. Y una de esas recompensas es tomar buenas decisiones. Estar en paz porque te evitaste problemas porque usaste correctamente la Biblia. Esa es una recompensa directa. Evitarte dolores de cabeza, evitarte malas decisiones y consecuencias porque tu mente tiene la Escritura y la usas para tomar decisiones. Así que pidámosle a Dios eso. Vamos a orar, Señor. Concédenos, Padre, que nos permitas tener en la mente fresco lo que aprendemos. Sabemos que estamos muy limitados. Sabemos que nuestra naturaleza, nuestra carne busca lo opuesto. Pero te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podamos tener en la mano nuestro estudio bíblico, nuestras experiencias contigo, lo que hemos podido comprender, lo que hemos podido aprender, lo que sabemos, de manera que se convierta en algo práctico para nosotros. No queremos nada más llenar nuestro cerebro de conocimiento, sino que ese conocimiento se convierta en sabiduría al aplicarlo en nuestra vida. Queremos ver que crecemos, Señor, no nada más acumulando conocimiento, sino en sabiduría. Que podamos ver con mayor claridad los problemas a los que nos enfrentamos. Que podamos discernir el camino correcto cuando tenemos que tomar una decisión porque nos basamos en tu palabra. Que tu palabra nos dé claridad al examinar las cosas, al reaccionar ante las ofensas de nuestros hermanos o de nuestro prójimo, al hablar y referirme a una persona que no está presente. Ayúdame, Padre, a tener tu palabra presente, de manera que no peque. Sé que en nuestra naturaleza presente es imposible no pecar, pero concédeme, Señor, crecer en esa área, que sea evidente para mí y para los demás, que crezco en conocimiento y en sabiduría. Así le dijiste a Timoteo, que fuera ejemplo, que todos pudieran ver que avanza, aprendiendo y siendo cada vez más sabio. Así concédenos a nosotros, Señor, saber que estamos avanzando porque tú nos guías. Que todo lo que leemos y estudiamos, Señor, no sea echado en saco roto. Que pueda estar al alcance de nosotros, fresco, para cuando es necesario aplicarlo, cuando es necesario resolver problemas, cuando hablamos
con otros, Señor. Cuando escuchamos lo que otros dicen, para poder saber poder poner un alto a tiempo, para poder aceptar alguna buena propuesta, Señor, en el momento oportuno, sin esperar demasiado, apenas buscando qué dice tu palabra al respecto. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de que somos siervos tuyos y no desconectar lo que venimos a hacer aquí en la congregación cuando regresamos a nuestra vida normal, a nuestra rutina normal. Ayúdanos a estar conscientes de que siempre estás presente con nosotros. Ves todo lo que hacemos y escuchas todo lo que decimos. Ves todo lo que escribimos, Señor. Ayúdame a ser de edificación cuando abra la boca, cuando escriba. Ayúdame, Padre, a tener el mismo temor que tenía Pablo, que no quería hacer tropezar a nadie. Ayúdenos, Padre, a no pensar nada más en nosotros mismos o a escudarnos detrás de la verdad. Señor, porque aún decir la verdad puede ser incorrecto a tus ojos si no lo hacemos en el momento oportuno o con la persona correcta. Líbranos de nosotros mismos, Señor, para que no seamos guiados por nuestros deseos, sino que seamos sujetos en cuerpo, en obra, en nuestros pensamientos. Todos nuestros pensamientos sean sujetos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si las hay. Vamos a ver. Sí, hay unas preguntas ya. Entonces vamos a tomar 15 minutos como máximo para responderlas. Si una pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Así que empiezo a leer la primera. Dice Francisco, buenas noches. ¿Cabe la posibilidad de que el comentario de Moisés que dice que era el más humilde de todos sea un comentario que se agregó al hacer las sucesivas copias? Pues sí, sabemos que hay notas, por ejemplo, cuando Moisés murió y se sigue registrando lo que hizo Moisés, sabemos que no fue Moisés quien lo escribió, porque ya estaba muerto. Así que existe la posibilidad, pero si tú ves, o es mi opinión, que si ves el relato, el hecho de que haya sido puesto ahí nos ayuda a interpretar lo que está pasando y porque Dios interviene para demostrar que Moisés es justo y que no ha hecho nada malo. Dado que el comentario de que Moisés era el más humilde nos haría ver que Moisés no hizo nada al respecto. Me parece que alguien agregándolo sería como una nota aparte que no necesariamente tiene que ver con el tema, pero la manera en que está, en el orden en el que está, es mi opinión, me hace pensar que fue Moisés, porque al estar escrito ahí nos ayuda a interpretar lo que sucedió, pero puede que sea una nota agregada. Dice, siguiente pregunta, Marielita Solalinde, ¿cómo se puede contar una experiencia verídica sin que sea murmurar? Bueno, si eso que vas a contar perjudica a la otra persona y la otra persona no sabe que lo vas a contar o no está presente, entonces no lo digas. Primero habla con esa persona para asegurarte de que puedes hablar de eso. Esa sería la única manera en la que podrías decir una verdad que daña a otra persona o pone en mal a otra persona sin que sea murmuración. Que esa persona esté presente o esté enterada de lo que vas a decir. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenas noches, pastor. ¿Puede explicar un poco más sobre lo que significa que la Biblia es exhalada por Dios? ¿Cómo explicamos la parte que Dios exhaló su palabra? Bueno, cuando hablamos de la inspiración divina, decimos que es una palabra que es exhalada por Dios en el sentido de que Dios es el autor intelectual. No es el autor material porque Dios no la escribió literalmente, ¿verdad? Usó a las personas, por ejemplo, como Moisés, no en el sentido de que convirtió a Moisés en un títere o que Moisés entrara en un trance y empezara a escribir, sino como dice la Escritura, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, fue quien movió a estos hombres usando su personalidad, usando su contexto cultural, su cultura, su experiencia, su conocimiento, su preparación, y en las circunstancias en las que se encontraban, Dios usó todo eso para que escribieran lo que escribieron. Entonces, decir que fue exhalada por Dios nos hace ver que Dios es el autor intelectual, ¿verdad? Es Dios quien ordenó que se escribiera, pero sin interferir con la voluntad de la persona que escribió,
sin ignorar su contexto ni su conocimiento. Por eso Pedro dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender, ¿verdad? Así decían algunos, son muy difíciles de entender. Porque Pablo hablaba con un nivel muy diferente, por ejemplo, lo que vemos en el Evangelio de Juan, que son palabras mucho más claras, mucho más, digamos, cotidianas o sencillas. Y la profundidad a la que llega Pablo no es lo mismo que la profundidad a la que llega Juan en su Evangelio. Pero eso no significa que las dos, a pesar de la diferencia de profundidad, son inspiradas por el mismo Dios. Porque Dios usa a Pablo con su conocimiento, su preparación y su experiencia para escribir lo que escribió, ¿verdad? Guiándolos a escribir lo correcto sin que estas personas dejen de ser ellos mismos. O sea, Dios que ordena todas las cosas, los hace experimentar y vivir cosas que los van a llevar a escribir, de manera que Dios es el autor intelectual porque controla sus vidas, pero ellos están escribiendo lo que les parece mejor en ese momento, ¿verdad? Controlados por el Espíritu Santo. Así que cuando la palabra de Dios decimos, o la Biblia afirma que es exhalada por Dios, implica que aunque los hombres naturales escribieron cada uno en su contexto y con su conocimiento y preparación, es Dios quien es el autor intelectual. Siguiente, Marta Pilar, buenas noches. ¿Cuál es la manera más correcta de empezar a estudiar la Biblia? Gracias. Pues la manera más correcta va a depender de cada persona porque tenemos capacidades diferentes. Por ejemplo, he escuchado que hay personas que no leen, sino que escuchan y ponen la Biblia en audio. Y dicen ellos que mientras están haciendo actividades están escuchando la Biblia y aprenden mucho más que si se pusieran a leer. Para mí eso no funciona. Si yo voy a poner atención en algo, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para poner atención. O sea, yo soy de esos que se van a estacionar y le bajan al radio. Dice, no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque el radio no te estorba tu visión. Pero necesito concentrarme en lo que estoy haciendo y elimino las distracciones. Entonces, si yo quisiera, voy a estar haciendo algo y al mismo tiempo escuchar la Biblia, no funciona para mí. Si la voy a escuchar, entonces tengo que poner alto a todo lo que hago y dedicarme a escucharla. Entonces, el mejor método va a depender de ti. El punto es que te pongas a leer. Y tienes que tener el hábito de leer por tu cuenta y venir a ser enseñado, ¿verdad? Porque Dios, quien estableció el don de maestro o el ministerio de maestro, implica que hay cosas que por tu cuenta no vas a aprender, porque Dios ha definido que sea por medio de un maestro. Así que en tu estudio personal vas a estar limitado porque Dios estableció el ministerio de maestros. Hay cosas que Dios solo enseña por medio de un maestro y hay cosas que te va a enseñar a ti sin necesidad de un maestro. Así que tú puedes estudiar la palabra de Dios. Te recomiendo que empieces por los evangelios. Empieza por el Evangelio de Juan, que describe la última semana de Jesús, y luego te puedes brincar, si tú quieres, me parece que el que siguiente sería Lucas, y porque Mateo habla más en un sentido de los tipos de Cristo, pero claro que es muy útil. Pero ese sería lo que yo recomendaría para que empieces a conocer a Jesús, ¿verdad? Tu Salvador. No recomiendo, dicen, bueno, voy a empezar desde Génesis, ¿no? Porque hay muchas cosas que no vas a entender. Porque para entender bien Génesis tendrías que ver primero la vida de Jesús y ver cómo desde Génesis se habla de él. Pero bueno, hay quienes dicen, no, a mí no me funciona así, entonces va a depender de cada persona. El punto es que tienes que tener tu tiempo personal para leer y rogarle a Dios que te enseñe y también congregarte para ser enseñado por un maestro. Las dos cosas son necesarias en la vida cristiana. Ok, se acabaron, ¿verdad? Las preguntas. Sí, muy bien. ¿Hay algún aviso que se tenga que dar en línea? ¿No? Bueno, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos el domingo para seguir estudiando. Ya no, bueno, sí, todavía parte de la infancia de Jesús, porque ya mero llegamos a su adolescencia. Entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.